Saludos chicos, ¿cómo están? Hoy continuamos con nuestro tema de las funciones. ¿Qué nos corresponde hablar hoy? Hoy vamos a hablarles de la continuidad de una función en un punto. Recuerden, estamos con la lección de matemáticas de duodécimo. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Vamos a analizar la continuidad y la discontinuidad de una función en un punto y en su dominio, aplicando básicamente la definición. Bien, hablemos un poquito de qué será eso de continuidad. Tratemos de llevarlo a la vida real. Pensemos cuando nuestros papás nos llevan al médico o al pediatra. Generalmente siempre los médicos, cuando estamos pequeños, están muy pendientes de nuestro crecimiento. En base a ese crecimiento, nos van diciendo si los niños van creciendo adecuadamente. Eso significa que es señal de que están siendo bien nutridos y bien atendidos. Pero ¿qué pasa si ese registro de esas mediciones no se hiciera periódicamente? Si se hiciera, por ejemplo, cada 5 años, ¿ustedes se imaginan eso? 5 años para esperar medirnos en estatura, en tamaño, en peso, como que no sería muy legible, no sería muy concreto. Por eso, esas mediciones se hacen periódicamente, cada año, cuando mucho, cada cierto tiempo, cada mes, incluso cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque a registros más pequeños de incremento uno puede sacar mejores conclusiones. Entonces, de eso más o menos se lleva la idea de continuidad. Se registran las cantidades. Recuerden que cuando estamos hablando de funciones, estamos hablando de cantidades que van, uno por un lado la variable independiente y por el otro lado la variable dependiente. Entonces esos registros en la continuidad nos permiten ver mucho mejor el comportamiento de una función. Y es lo que vamos a tratar de ver hoy. Cuando una función es continua. Para que una función sea continua, necesita que suceda 3 cosas. La primera, que la función debe estar definida en un punto. Si yo analizo la función en un punto A, esa función debe estar definida en ese A. ¿Qué quiere decir? O sea, el número A, ese A debe formar parte del dominio de la función. Y la segunda condición, muy importante también, es que tengo que saber cómo se comporta la función en el límite de ella, o sea, en el límite cuando va a ese número A. Si el límite existe, entonces, ¿cuál es la tercera condición muy importante? Es que la función definida en A y el valor del límite, los dos valores deben coincidir, deben ser los mismos. Vamos a tratar de verlo con un ejemplo. El que estamos presentando es una función a trozos. Recordemos un momentito, ¿qué es una función a trozos? Tiene 2 secciones. Esta es bastante sencilla. Tengo que hacer una corrección que está allí en la presentación. Allí les dice en el primer renglón, por ejemplo, que la primera función es constante. Ahí hay un error. La que es constante es la función del segundo renglón. La primera corresponde a una función lineal y la del segundo renglón es la que corresponde a la función constante. Pero lo que tenemos que ver aquí, repito, es una función a trozos. Pasan 2 situaciones distintas. Vamos a ver un poquito lo que pasa. Allí he planteado la situación. Allí la función hay que analizarla, cómo se comporta cuando está alrededor del número 2. Si va alrededor del número 2 con valores a la izquierda, la que tengo que analizar es la función lineal. Ella es una función lineal y continua, con valores cuando x tiende a 2 por la derecha. La función es constante y es continua. En ambos casos, sí, está definida en el número 2. Entonces, sí existe. Vamos a ver qué pasa con el límite ahora. Tenemos que analizar el límite en ambos lados. Si me voy por el lado de la izquierda,
Si observan, me voy por la función lineal y es lo que tengo evaluado allí a mano izquierda. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, aplico la función lineal y da un 2 negativo. De igual forma, se hace el mismo ejercicio del lado derecho y vemos que es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, también da a menos 2. Es el de la función constante. ¿A qué conclusión llego en ese caso en los límites? Que los límites por ambos lados me dan a menos 2. Luego entonces, recordemos que ya eso lo hemos dicho en clases anteriores, el límite sí existe y vale menos 2. Entonces, ¿qué puedo decir de la continuidad de esta función? Fíjense, estaba definida en 2 y era menos 2 el valor. Y el límite, acabamos de verlo, también da menos 2. ¿A qué conclusión llego? Esa función es a trozos, pero es continua en R. Ahora, no siempre tengo la suerte de que se me dé una función continua. Vamos a ver los dos ejemplos que he planteado aquí para ustedes. El primero es el coste de una llamada telefónica. Si ustedes ven, lo que aparece a mano izquierda es lo que llamamos una función parte entera. Es el costo de una llamada telefónica en función del tiempo. ¿Cuáles son las características de la función entera? Que ella resulta que no va a tener límites por sus laterales. Entonces, ella no se puede decir que tiene límites. No puedo afirmar que ella va a tener límites porque son límites distintos. Los límites laterales de ella, al ser distintos, entonces el límite no va a existir. Si me voy a la función que está a la mano derecha, nuevamente tengo una función a trozos. Pero si observo la gráfica con cuidado, me voy a dar cuenta que la función, cuando x es distinto de 1, se va a aproximar el límite al número 2. Pero si observo cómo está definida la función en 1, la función en el número 1 está definida en el número 3. Si observamos aquí, este es un caso muy particular. Esta función, el límite y el número al que está definida no coinciden. Entonces, esa función no va a ser continua. Vamos a dos ejemplos más. Estos son ejemplos característicos de funciones racionales. Recordemos, con ellas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ellas hay que buscar cómo es el comportamiento de ellas en los números cuando el denominador se hace 0. ¿Por qué? Porque esos son los comportamientos muy particulares de los que tenemos que estar pendientes. Entonces, si me voy al ejemplo 3, que está a la mano izquierda, fíjense que esta función, creo que ya la hemos visto antes, no va a estar definida en cuando x vale 1, tanto 1 positivo como 1 negativo. Entonces, esta función no es continua en los puntos ni 1 negativo ni 1. No es continua. ¿Por qué? Porque no está definida. Y si nos fijamos en la gráfica, fíjense que ahí hay unos puntitos y no están rellenos. Eso es lo que quiere decir que la función no está definida. El límite sí va a existir, pero la función no está definida. Luego, como no está definida, la función no es continua. En el cuarto ejemplo que tengo, que es la función que está a la mano derecha, es nuevamente una función racional que se va a hacer discontinua en x0. ¿Por qué? Aquí el x0 no es otra cosa que el eje de las y. Y el eje y va a ser asíntota vertical de esa función que tienen allí. Entonces, ella es discontinua en x0. Entonces, ese es otro ejemplo de cuando la función es discontinua. Vamos a ver ejemplitos rapidito de funciones que son continuas en todo su dominio. ¿Cuándo decimos que una función es continua en todo su dominio? Bueno, cuando puede hacerse un solo trazo continuo sin levantar ni el lápiz en la hoja de papel. Tenemos tres ejemplos. La primera, si vemos a la mano izquierda, es la función lineal x más 1. Esa es una línea recta. Ya hemos dicho que ella, en otras clases, el dominio es todos los reales, el codominio es todo real, y en este caso ella se puede graficar de un solo trazo y se considera continua.
La que está hacia el centro, el segundo ejemplo, es la función exponencial natural. Y si se fijan también, es continua en todos los reales. Ella se puede trazar de un solo trazo sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Y la tercera función tiene que ver con la función cúbica. También esta función es continua en todo R. Fíjense que no hay ningún salto, no hay ningún trazo que nos obligue a nosotros a reflexionar un poquito más sobre el comportamiento de ellas. Bien, para tener una idea de lo que les estoy diciendo, vamos a presentarles un video relacionado al tema de la continuidad. Lo que vamos a hacer en este video es encontrar una definición más rigurosa para la continuidad, y la idea general de continuidad o la intuición que tenemos de este concepto es que una función es continua en un punto si podemos dibujar la gráfica de esa función en ese punto sin despegar el lápiz del papel. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que acabo de decir no es riguroso en lo absoluto, y quiere decir que si imaginamos este punto que llamamos C y podemos dibujar la gráfica en ese punto sin levantar el lápiz, entonces esa función es continua en el punto C. Comienzo a dibujar la gráfica aquí y continúo dibujándola sin levantar el lápiz para nada. Puedo decir que en este punto la función es continua. Pero si la función es diferente a esta y se ve así, digamos que está definida hasta llegar a este punto y luego brinca y continúa desde acá, va a ser imposible dibujar esta gráfica sin levantar el lápiz de la pantalla. Veamos, toco la pantalla, toco la pantalla, toco la pantalla, ¿y cómo puedo seguir dibujando esto sin levantar el lápiz? No me queda más remedio que levantar el lápiz y continuar dibujando desde acá. Esta es una forma intuitiva para saber que esta gráfica no es continua en este punto, pero vamos a encontrar una definición formal para la continuidad y veremos si nos parece intuitiva. La definición formal de continuidad, y vamos a comenzar con la definición de continuidad en un punto, es: la función f es continua en x igual a c, si y solo si, esto lo represento con esta flecha doble. El límite en ambos lados de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. Esto podría parecernos muy técnico, pero analicemos lo que dice aquí. Quiere decir que si el límite cuando x tiende a c desde la izquierda y desde la derecha de f de x es igual al valor de esa función evaluada en c, entonces la función es continua en ese punto. Veamos tres ejemplos. Veremos un ejemplo en donde parece que la función sí es continua en ese punto y veremos otros ejemplos en donde la función no sea continua en ese punto para ver si aplica esta definición más rigurosa. Dibujamos esta función y la definimos como y igual a f de x. Nos interesa el comportamiento en este punto cuando x es igual a c. Este es el eje x y este el eje y. Ya dijimos que nos interesa el comportamiento en el punto c, y vean que, usando la definición intuitiva, podemos dibujar esta función en el punto C sin tener que levantar el lápiz, por lo que parece continua aquí. No vemos ningún salto aquí o discontinuidad alguna. Podríamos decir que toda la gráfica está conectada. Ahora pensemos en esta definición. El límite cuando x tiende a C desde la izquierda pareciera que tiende a f de c, y el límite desde la derecha también parece que tiende a f de c. La función está definida cuando x es igual a c, y este es el valor al que tienden los límites desde la izquierda y desde la derecha. Todo se ve bien en este escenario. Ahora veamos otro escenario en donde tengamos que levantar el lápiz al dibujar la función. Cuando x es igual a c, vamos a dibujar una función en donde tenemos lo que se conoce como un punto de discontinuidad, aunque no es necesario conocer la terminología formal en este momento. Digamos que tenemos aquí el punto c y la función está así, y que este es el valor de la función cuando x es igual a c. Este es el valor de f de c. Pero ¿cuál es el límite cuando x tiende a c? Este es un límite bilateral. Si se acerca desde la izquierda, parece que tiende a este valor, y si se acerca desde la derecha, parece que también tiende a este mismo valor, que llamaremos L, y el valor de L es diferente a f de c. En este caso, usando la definición formal, la función no es continua en x igual a c. Esto podemos confirmarlo con el método intuitivo al tratar de dibujar la función sin levantar el lápiz. El lápiz toca la pantalla, toca la pantalla, toca la pantalla y ¡ups!
Si quiero seguir dibujando la gráfica, voy a tener que levantar el lápiz para ir a este punto de acá arriba y luego volver a levantar el lápiz para continuar aquí abajo. La definición rigurosa nos da la misma conclusión. El límite cuando x tiende a c desde la izquierda y desde la derecha tiende a un valor diferente al de la función evaluada en el punto c, por lo que esta función no es continua. Veamos otro escenario. Imaginemos una función en donde no existe límite desde la izquierda ni desde la derecha. Dibujo los ejes. Este es x, este es y la función se ve así. Primero por acá y luego sigue por acá abajo. Aquí está el punto C. Este es el valor de f de c. Pareciera que el valor del límite cuando x tiende a c desde la izquierda o desde valores menores a c, el límite tiende a f de c. Pero si vemos el límite cuando x tiende a c desde la derecha, entonces parece que tiende a un valor diferente de f de c. Llamemos L a este valor. L no es igual a f de c, por lo que aquí no existe límite bilateral en f de c. El valor del límite desde la izquierda es diferente al valor del límite desde la derecha, así que el límite no existe en el punto C. Esto definitivamente no es continuo. Esto también coincide con la prueba de levantar el lápiz al dibujar la gráfica. Si dibujamos esto, tengo el lápiz tocando la pantalla, sigue tocando la pantalla hasta llegar aquí, en donde no puedo seguir dibujando la gráfica sin despegar el lápiz. Lo levanto, lo bajo aquí y sigo dibujando. Confirmado. Esta función no es continua. Lo comprobamos con el método intuitivo de levantar el lápiz y también con la definición formal. En este caso, el límite bilateral ni siquiera existe en x igual a c, así que definitivamente no es continua. Y en este otro caso, aunque existe el límite bilateral, el límite tiene un valor diferente al de la función en ese punto, por lo que la función tampoco es continua aquí. El único escenario en donde la función es continua es cuando el límite bilateral tiende al mismo valor y ese valor es el valor de la función en ese punto. Si esto se cumple, entonces la función es continua. Nos vemos en el siguiente video. Bien, continuamos viendo el asunto de la continuidad, valga la redundancia. Bien, nuevamente tengo una función más y es a trozos. Y aquí trato de hacer el análisis de la función de la continuidad si existe cuando x es 0. Fíjense que cuando x vale 0, la función está definida y vale 1. Por eso es que ustedes ven en la grafiquita, en el punto 1 hay un circulito y está relleno. Pero vamos a ver el detalle del límite. A la izquierda, si ven, a la izquierda de 0, el límite de f de x va a ser igual a 1. Vuelve a caer en el mismo punto donde estaba definida la función. Pero acá el detalle es que miren a la derecha lo que sucede. A la derecha los valores de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, el límite se va hacia el centro, hacia el origen, hacia 0, 0. Si ustedes ven ahí, por eso hay una flechita. ¿Qué significa eso? Que los límites laterales por la izquierda y por la derecha son distintos. Entonces va a haber un salto allí en la gráfica. Y a eso era a lo que se refería el video cuando decía que no se puede graficar en papel sin mover el lápiz del papel. Entonces, ¿a qué conclusión llego en este caso de esta función? Que ella es continua en R, pero no en el número 0. Vamos a hablar un poquito de los tipos de discontinuidad. Cuando una función no es continua, se considera discontinua. Y hay básicamente dos tipos de discontinuidad. La primera, cuando la función no está definida en el punto, se conoce como discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque se vuelve a hacer una redefinición de la función para que entonces la función sea continua. Cuando el valor de la función en dicho punto no coincide con el límite, y el tercer caso, cuando no existe el límite, pues no coincide el límite del derecho con el izquierdo. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que los límites laterales no coinciden. Cuando esto sucede, la discontinuidad se considera esencial. Y el cuarto, cuando uno de los límites, derecho o izquierdo, o los dos, son más o menos infinitos. Eso en cuanto a los tipos de discontinuidad. Vamos a ver un ejemplo cuando la discontinuidad puede ser evitable.
Fíjense, tienen una función, aquí como está definida, se analiza qué pasa cuando la función está cerca de 1. Fíjense, tienen una cuadrática en el numerador de la función y en el denominador una lineal. La combinación de ambas hacen una función racional. Ella no va a estar definida en el primer renglón cuando x es distinto de 1. Es lo que dice. Abajo la definen en 3. Si x es igual a 1, f de x va a ser 3. Así que observando el comportamiento de ella en el punto 1, la pregunta es, ¿f de 1 existe? Sí, porque fíjense, en el segundo renglón se dice allí como está, que si x es igual a 1, entonces la función vale 3. ¿Qué pasa con el límite? Habría que analizar qué pasa con la primera parte de la función. Y si observan aquí en la grafiquita que tengo, la función cuando x tiende a 1, él va a llegar al número 2. Ese va a ser el límite, pero no está, está definida, pero la definición hacia el número en que está definida es distinta al límite que tiene. Entonces, concluyendo aquí, fíjense, hice los cálculos para que lo pudieran ver mejor. Este es el límite calculado de la función. ¿Qué fue lo que se hizo en el numerador? El numerador es una diferencia de cuadrados. Se factorizó. El valor de la función, lo que va a quedar en el numerador va a ser la suma por la diferencia de dos cantidades. En el denominador mantengo el mismo denominador y simplemente lo que se hace allí es que se simplifica. Se simplifica esta expresión con esta que está abajo. ¿Y qué me va a quedar? El límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Eso es igual a 2. Y observamos entonces que el límite cuando x tiende a 1 va a ser 2, pero recordemos que f de 1 va a ser 3. Son distintos, entonces se dice que esa función va a ser evitable en ese número. Ahora, lo de siempre. Profesora, yo uso el concepto de continuidad en la vida real. Yo no creo. No creo que eso me sirva para algo útil en mi vida profesional. Estimados graduandos, lamento decirles que sí se usa. Y pensando en eso nuevamente, trajimos una aplicación de la vida real. A ver si la compartimos, a ver si se entiende. Estamos hablando constantemente con esto de lo que nos está pasando de las ayudas. Bueno, el costo de transportar una ayuda humanitaria depende de la distancia de X kilómetros en que se transporta dicha ayuda. Bueno, esta es una función de costos que la vamos a definir como la función que representa el costo de mover la ayuda de X kilómetros cuando una empresa tiene una cierta tarifa. Si la distancia que usted va a desplazar su ayuda va entre 0 y 150 kilómetros, la compañía le va a cobrar 2 balboas. Si la compañía va a transportarle su ayuda, su cargamento, entre 150 y 400 kilómetros, le van a cobrar unos 50. Si usted va a transportar mercancía más allá de 400 kilómetros, le van a cobrar 1.25. Fíjense, muy real. No solo para transportar ayudas. Ahora es muy común enviar dinero a diferentes partes del mundo y del país, desde aquí de Panamá. Y esas compañías que le transportan, que le llevan el dinero, que se encargan de entregarlo a otros lugares, también le cobran una tarifa dependiendo del dinero que usted va a enviar. Entonces, ven, sí se usa en la vida real. Bueno, ¿qué me van a pedir en este problema? Van a pedirme 4 cosas. La primera, que debo escribir analíticamente la función de costos. La segunda cosa que me van a pedir es que grafique la función correspondiente. La tercera cosa es que tengo que hacer cálculos cuando voy a transportar mi mercancía 130 kilómetros y 400 kilómetros e interpretar esos datos. Y lo último, averiguar dónde esa función es continua o discontinua. Les recuerdo, por lo que parece, fíjense que va por secciones. Bien, vamos a ver analíticamente la función de costos.
¿qué es lo que tendría yo que ver aquí? Tengo tres situaciones distintas. ¿Qué les recuerda ese planteamiento en tres situaciones distintas? Una función a trozos. Y recuerden que X representa los desplazamientos en kilómetros. Entonces simplemente sería, multiplique su valor de su tarifa de 2 balboas por X, 1,50 por X y 1,25 por X. Entonces, reitero, va a tener una función a trozos, ¿sí? Y donde usted tiene que analizar qué pasa en esas tres secciones de la función. ¿Qué pasa en esos extremos de 0 a 0 y 150, de 150 a 400 y mayor de 400? Eso es lo que tendría que hacer. Bien, vamos a ver el comportamiento gráfico, que recuerden que es un comportamiento intuitivo y que me ayuda a observar qué está pasando. Fíjense, aquí van a haber puntos que no están rellenos. Por ejemplo, cuando es 0, el punto cuando llega se hace 300, que sí están rellenos. El 225 no está relleno, igual que 500. ¿Cuáles están rellenos? 300 y 600. ¿Qué quiere decir? Recuerden, cuando dejamos el circulito sin marcar, significa que la función no está definida en ese pedazo, en ese punto de la función. Entonces allí la función no es continua. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado y ahí radica la importancia de hacer la gráfica de la función. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta la función cuando X vale 130 y 40? Vamos a tratar de evaluarlo en este momento. Bien, cuando X vale 130, lo que se va a hacer es que lo primero que tengo que buscar es ese valor de 130, ¿dónde está? Está aquí en el primero. 130 está entre 0 y 150. Entonces, ¿qué me queda? Voy a evaluar la función. Entonces, simplemente sería 130 C en 130 sería 2 por 130 es 260. O sea, el costo de transportar usted su mercancía 130 kilómetros va a ser 260. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué pasa ahora cuando va a transportar los 400? Fíjense que ahora ya no voy a usar el mismo valor. Dice que cuando X vale 400. Profesora, yo estoy viendo dos 400 allí. No puedo tomar este porque esta segunda se refiere a los valores que están mayor que 400. Tendría que tomar a esta. ¿Por qué? Porque esa me permite evaluar en 400. Entonces, simplemente, si X vale 400, voy a tomar esta. La función de costo en X sería 1,25 por X. Reemplazando el valor, va a ser 1,25 por el valor de su distancia, que son los 400 kilómetros. Usted multiplica esto y esto le va a dar 600. ¿Sí? Entonces, a la pregunta de calcule esos valores e interprete los resultados. Repito, a la pregunta de con esos valores interprete los resultados. Bueno, si quiero transportar mi ayuda en 130 a una distancia de 130 kilómetros, me va a costar 260 balboas. Si la quiero transportar 400 kilómetros, me va a costar 600 balboas. Y tiene sentido porque a mayor distancia, más platita tengo que invertir. Bien, continuamos.
Nos preguntan, ¿para cuáles valores de la función? La función sería discontinua. Les recuerdo, es una función a trozos. Por eso es que estoy marcándolo mucho, porque quizás no la habíamos visto antes. Esta es una función un poquito especial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las funciones a trozos, es importante que nos fijemos qué pasa en los valores de los extremos de los intervalos de la función. Entonces, en este caso, voy a dedicarme a ver, un momentito a que observemos cómo reflexionar, cómo agarrar esos valores extremos. Está el caso de 150 y está el caso de 400. Vamos a analizar 150, que uno es un extremo. Alguien me va a decir, profesora, es que acá termina y acá comienza. ¿Cuál elijo? Jóvenes, aquí tienen que recordar algo. Cuando tienen los signos menor o mayor que, eso me voy a remontar a la primera clase. Eso se refiere a las desigualdades que son conocidas en matemáticas como desigualdades estrictas. O sea, no permiten tomar el número como tal. Tengo que tomar un valor antes o un valor después, dependiendo de lo que tenga. ¿Cuál voy a tomar entonces? El menor o igual que. ¿Sí? La primera. Entonces, necesito averiguar qué pasa con la función cuando x vale 150 y el otro valor que debo considerar es cuando x vale 400. ¿Y cómo se evalúa eso? ¿Cómo se considera eso? Evaluando la función como lo hice hace un minuto con 130 y con el otro valor. Entonces, si x vale 150, fíjense lo que va a pasar. El costo en 150 sería igual a 2 por 150 y eso es 300. ¿Sí? Eso por un lado, cuando x vale 150. Cuando x vale 400, voy a tomar la segunda. Voy a tomar esta que está aquí porque me permite trabajar el 400. Sería 1,50 por x. $600. Ahora, ¿a qué conclusión llego con esto? Los valores en los extremos de estas funciones no me están coincidiendo con la función definida en el punto. Y esa función, a la conclusión que voy a llegar es que esa función no va a estar definida ni en 150 ni en 400. Son los límites de esa función, cuando los defino, no van a ser los mismos. Entonces la función no va a estar definida. Bien, la práctica sería de Khan Academy. Recordándoles, allí sería buscarla como continuidad en un punto. Hay un apartado que habla de continuidad gráficamente. Allí pueden abrir el video y van a encontrar, son 4 operaciones para analizar. Son así análisis intuitivos con gráficas en puntos. Vamos a las conclusiones. A diferencia del concepto de límite, el concepto de continuidad en un punto sí guarda el mismo sentido en el lenguaje cotidiano y en matemáticas. La gráfica de una función continua no tiene interrupción, no se rompe, no tiene saltos. Eso era lo que trataba de explicar, sobre todo el video, donde decía que la gráfica se mantenía usted siempre el lápiz en el papel. Si usted al graficar se mantiene su lápiz sobre el papel, entonces usted puede hablar de que es una función continua.
Algebraicamente la función se define en términos de los límites. Esa es la parte algebraica, lo que me ayuda a mí es a determinar si el límite existe o no. ¿Por qué se insiste tanto en eso? ¿Por qué se insiste tanto en la continuidad? Quizás yo no lo escribí, pero es buen momento para hacer la observación. Casi siempre en continuidad tenemos, y cuando tenemos que graficar funciones, la pregunta que generalmente ustedes nos hacen a los profesores y ustedes mismos se hacen cuando están trabajando en clases es, ¿cómo sé cómo graficar la función? Porque es mentira que la podemos graficar en su totalidad. Generalmente solo podemos trabajar pedazos de la función, pedazos de la gráfica. Eso no se puede, eso es un poco difícil decir que vamos a hacer la gráfica completa, tanto manual como con paquetes computacionales. Ahora tenemos a nuestra disposición, están muchos paquetes de computadora, muchos programas que nos permiten trabajar. El clásico muy usado por muchos de nosotros es el GeoGebra, pero incluso con esos paquetes de computación no se puede graficar la función en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que se nos recomienda? Analicen el tipo de función que tienen, analicen el dominio que tienen y analicen la continuidad. Si tienen que hacer la gráfica en específico con relación a un punto, traten de analizar qué sucede con la continuidad en ese punto. Y bueno, en el caso de las funciones, como ya dijimos, las racionales, que vimos muchos ejemplos en la presentación, y las de funciones a trozos, los ceros en los denominadores en el caso de las funciones racionales y los puntos de encuentro de las funciones a trozos, ¿qué hacen? Por más de una sola expresión, siempre deben darnos indicio de que esos son los puntos donde hay que observar detalladamente y muy cuidadosamente qué es lo que pasa con la continuidad de la función. Bueno, la bibliografía, como de costumbre, y nuestros patrocinadores, y como siempre, la recomendación de todas las semanas. Quedémonos en casa, chicos. Pasen bien. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.